Vamos a continuar hoy con la serie que comenzamos la semana pasada, Más. La semana pasada comenzamos hablando acerca de cómo nuestra relación con Dios tiene que ir más alto, tiene que ir a un lugar más alto, tenemos que ir a un lugar más alto en nuestro conocimiento de Dios. Y en los grupos no volvimos a repasar acerca de lo que implica conocer a Dios y qué cosas podemos hacer para conocer más a Dios. A lo mejor esta semana tú has estado pensando, ¿qué puedo hacer para conocer más a Dios, para entender más lo que Dios tiene para mi vida? ¿Qué cosas tengo que dejar para poder conocer más a Dios también? Queremos entender, conocer más a Dios, aprender más de Dios. Pues no solamente en nuestro conocimiento, sino queremos que nuestra adoración crezca. Y yo creo que está creciendo. Mientras estábamos adorando ahorita y buscando al Señor en adoración, yo creo que el Señor está derramando un espíritu de adoración sobre nosotros. Y es como un río de Dios en el que tú decides si te metes o te quedas en la orilla, en el que tú decides si solamente metes los pies o te metes a nadar en este río de su espíritu, este río de su presencia. Yo creo que Dios nos está llamando a adorarlo, a conocerlo más alto en nuestra relación con Dios. Hoy vamos a compartir y vamos a aprender que Dios quiere llevarnos también más profundo en nuestra relación con Dios, más profundo en nuestro carácter. Dios quiere que en esta profundidad se desarrolle un carácter que refleja quién Él es, un carácter que revela la profundidad de nuestra relación con Dios, un carácter que revela la profundidad de nuestra relación con Dios. Dios nos ha llamado para que nosotros tengamos un carácter diferente, que seamos transformados. Lo más nos acercamos a Dios, lo más somos transformados. Entre más nos acercamos a Dios, más somos transformados. Y esta transformación es quien somos en realidad, esta transformación que Dios produce en nuestra vida, en nuestro carácter, quién somos realmente, quién somos realmente. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: hijos míos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. El apóstol Pablo les dice que estaba sufriendo dolores como de parto, porque Dios quería formar el carácter de Cristo en cada uno de los miembros de la iglesia de los Gálatas. Y es lo mismo que Dios quiere para nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. Que su carácter, el carácter de Cristo, sea formado en nosotros. Miren, Dios no nos salvó solamente para llevarnos al cielo o para librarnos del infierno. Dios nos salvó para transformarnos. Dios nos salvó para transformarnos, para cambiarnos. No nada más para llevarnos al cielo, no solamente para librarnos del infierno. Eso es un grandísimo beneficio que encontramos en la salvación, que somos librados de la muerte, somos librados del infierno y tenemos la recompensa del cielo. Pero entre tanto que llegamos ahí, Dios quiere transformar nuestra vida, Dios quiere transformar nuestro carácter, quién somos, lo que somos en realidad. Y cuando pensamos en el carácter, hay tres cosas principales que implican nuestro carácter y que Dios quiere transformarnos. Dios quiere transformar nuestra vida, nuestro carácter. Hay tres partes de nuestro carácter. Pudiéramos decir que implican los pensamientos y las emociones, las palabras y las acciones. Los pensamientos y emociones como una cosa, las palabras como otra cosa y las acciones. Estas tres cosas implican nuestro carácter, quién somos realmente. ¿Quién nos percibe la gente? ¿Y quién nos percibe también Dios? Y Dios quiere transformar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Entonces, el ir más allá no implica solamente ir más allá en buscar a Dios, conocer de Dios. No implica ir más allá nada más en adorar a Dios. Ahora vamos a un nivel más personal. Ahora vamos a un nivel más profundo de quién somos. A la profundidad de nuestro corazón. Por eso es que Dios quiere ir más profundo, quiere que nosotros vayamos más profundo en la relación con Él, para que empecemos a ser transformados en nuestro carácter, para que empecemos a ser transformados en lo que pensamos,
en lo que decimos y en lo que hacemos. De eso se trata, para eso nos salvó el Señor. No nada más para que lo adoremos, no nada más para llevarnos al cielo, sino para que seamos transformados y el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Entonces vamos a hablar hoy acerca de cómo, yendo más profundo en una relación con Dios, vamos a ser transformados en todas estas áreas de nuestra vida. ¿Se acuerdan lo que yo les compartí la semana pasada? Hablábamos de que entre más adoramos a Dios, más lo conocemos, y entre más lo conocemos, más somos transformados y más lo podemos adorar. Entonces empezamos primero con la adoración a Dios, porque es ahí donde está nuestra identidad, en la adoración a Dios. Cuando adoramos a Dios, ahí está nuestra identidad como hijos de Dios, como aquellos que somos creados por Él, como aquellos que somos salvos por Él. Pero luego en esa identidad empezamos a ser transformados en las cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Dios quiere que nuestra vida diaria sea cambiada. No nada más en el domingo, no nada más en las horas en las que alguien nos está viendo, que nos conoce, sino en todas las áreas de nuestra vida. Entonces tenemos que ir más allá, más profundo en nuestra relación con Dios, más profundo en nuestra comunión con el Espíritu. Y no podía haber una mejor canción que la que cantamos hoy. Bienvenido, Espíritu Santo. Tú eres el que viene a transformar nuestra vida. Tú eres el dueño de esta casa. Tú eres bienvenido aquí y tú vas a transformarnos. Nos vamos a encontrar contigo y vamos a ser transformados en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Nuestras emociones y nuestros pensamientos, para comenzar. Es aquí en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, donde empieza la fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para salvación, con la boca se confiesa, con el corazón se cree, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces es ahí en el corazón donde se engendra la fe. Y Dios quiere entrar a la profundidad de nuestro corazón, a la profundidad de nuestros pensamientos y transformarlos. Pero miren, así como en el corazón es donde se origina la fe, también en el corazón es donde se originan los malos pensamientos. También en el corazón es donde se origina todas aquellas cosas malas que luego venimos y hacemos. Por eso es que la limpieza de nuestros pensamientos y la sanidad de nuestras emociones dependen de la profundidad de nuestra relación con Dios. La limpieza de nuestros pensamientos y la sanidad de nuestras emociones dependen de qué tan profundo hemos ido en nuestra relación con Dios. Porque si nuestra relación con Dios es superficial, nuestros pensamientos no van a reflejar el corazón de Dios y nuestras emociones tampoco. Muchas de las veces, si nuestras emociones están siempre arriba y abajo y por todos lados, ¿no?, con temores, con ansiedades, con dolores, con falta de fe, con duda, es porque nuestra profundidad a la presencia de Dios no ha llegado a donde debe llegar, o a lo mejor nos alejamos. Y mire, no quiere decir que nosotros no pasamos en cierto momento por dificultades en las que batallamos para dominar nuestros pensamientos, pero por eso es que Dios nos quiere llevar profundo, para que ese no sea el constante de nuestra vida, sino que nosotros podamos vivir una vida emocional sana y una vida de pensamientos limpios delante del Señor, limpios, que agradan al Señor. La limpieza de nuestros pensamientos y la sanidad de nuestras emociones dependen de la profundidad de nuestra relación con Dios. Y como les digo, esta es una batalla en nuestra mente. La batalla de la mente entre los malos pensamientos y los buenos pensamientos. Y es aquí donde tenemos que empezar la profundidad con Dios. Porque luego de lo que haya en nuestra mente, va a depender lo que hable en nuestra boca. Y de lo que haya en nuestra mente y hable en nuestra boca, va a depender nuestras acciones. Entonces tenemos nosotros que cuidar nuestros pensamientos, ir más profundo en nuestra comunión con Dios para que seamos transformados, para que nuestros pensamientos sean cambiados. En Mateo 15, versículo 19 al 20, Jesús les dice que hay un problema con el corazón del hombre, que de ahí se originan los malos pensamientos. Dice, pues del corazón salen los malos pensamientos: el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Esas cosas son las que contaminan
Comer sin lavarse las manos nunca los contamina. Es del corazón de donde salen todas estas malas acciones. Por eso es que tenemos que tener cuidado y entrar en la profundidad con Dios para que luego el Señor nos transforme. Miren, como en el corazón puede haber estos malos pensamientos, también nosotros como cristianos debemos de entrenarlo para que haya buenos pensamientos. Filipenses 4:8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, o sea, pongan su mente en todo lo que es verdadero, honorable, justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. La pregunta aquí es: ¿qué es lo que está sucediendo en nuestra mente? ¿Está habiendo estos pensamientos de adulterio, inmoralidad sexual, robo, mentira, calumnia, chisme, temor, enojo, iras, contiendas? Porque aquí no menciona todo, pero ¿qué es lo que está pasando? O estamos enfocando nuestros pensamientos en lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Porque esta es una batalla en la mente. Y depende de qué tan profundo estamos yendo en nuestra comunión con Dios. De ahí depende que va a estar dominando nuestra mente, dominando nuestros pensamientos. En Romanos 8:5 nos dice el apóstol Pablo: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por eso es que le digo, lo que pensamos, lo que domina nuestra mente, depende de quién está dominando nuestro corazón, nuestra mente. Si lo está dominando nuestra carne, la naturaleza pecaminosa, o si lo está dominando el Espíritu del Señor. Si lo está dominando Dios. Y Dios quiere que vayamos más profundo a examinar qué hay en nuestro corazón. Miren, Dios no es un Dios superficial. Dios no es un Dios de amistades superficiales, ni de relaciones superficiales. Dios no es un Dios así como que, está bien, nos juntamos un ratito, ¿cómo estás? Bla, 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 nos tomamos un cafecito y tú te vas para allá, yo me quedo aquí. Dios no es así. Dios es de los que, quiero ver qué está pasando en tu vida, quiero ver qué estás pensando, quiero ver cuáles son tus intenciones, quiero ver qué hay en tu corazón, quiero ver cuáles son tus planes, quiero ver cuáles son tus emociones. Dios no es un Dios superficial. Él quiere que entremos a la profundidad de una intimidad con Él, y luego que de esa profundidad se ha transformado todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué está dominando nuestra vida? Por eso es que es bien importante el ayuno. Porque en el ayuno nosotros lo que hacemos es sujetar nuestra propia carne y nuestra propia debilidad a través de privarnos de un alimento para fortalecer nuestra comunión con Dios. Y entonces hacemos que Dios tenga más influencia sobre nuestro espíritu que aquellas cosas que son de la carne. De eso se trata el ayuno, nada más. De nosotros practicar el autocontrol para poder darle dominio a Dios, a su espíritu, más que a la carne. Más que aquellas cosas que nos atraen de la carne. Y entre más lo hacemos, más nos fortalecemos en el espíritu y más le damos dominio al espíritu, y nuestros pensamientos y emociones son transformadas cada vez más. Algo me impactó grandemente. A lo mejor lo escucharon, lo vieron por ahí en el internet. El evangelista Luis Palau, un hombre que ha evangelizado a medio mundo, tiene 83 años. Y el Señor le ha permitido, según lo que él dice ahí, dice, durante esos 83 años nunca había ido al doctor, nunca había estado en el hospital más que ir al doctor. Y ahora le diagnosticaron cáncer en los pulmones. Y están haciéndole diagnóstico a ver si no se le ha subido al cerebro. Y a ver qué. Pero cuando lo estaba escuchando hablar a este hombre diciendo que oraran por él, yo dije, este señor, ¿qué le pasa? Porque está diciéndoles, oren por mí, si Dios me quiere sanar, qué bueno. Y si Dios no me quiere sanar y me quiere llevar, mejor. Dice, porque ausente de este cuerpo, presente con Dios. Y yo veía a este hombre y dije, Dios, qué tremendo. Pero ¿saben por qué? Es porque la influencia de sus pensamientos es mucho más la influencia del Espíritu, la influencia de Dios sobre su vida, sobre sus emociones, que la influencia de la carne, de la mente, de las cosas de esta vida.
Y él dice, pues si ya me toca irme, qué bueno, mejor, allá voy a estar mejor. Quiero ver al Señor. Y no le ves una pizca de conmiseración de decir, pobrecito de mí, oren por mí. Es porque ha ejercido una profundidad en la comunión con Dios y sus pensamientos han sido transformados, sus emociones han sido transformadas a través de la comunión con Dios. Y Dios quiere que pase eso en nuestra vida. Porque a lo mejor no nos van a diagnosticar con una enfermedad así, pero de pronto a lo mejor hay una situación en tu vida, ¿no? Se te ponchó el carro y ya andas todo estresado, echando maldiciones y dando patadas a todo y enojado enojado con los hijos o con la esposa y tus emociones se convierten en todo un huracán porque están siendo más dominadas por la carne que por el espíritu. Y Dios quiere que nuestra profundidad en la comunión con Él nos lleve a que todo eso sea transformado, nuestros pensamientos sean transformados, nuestras emociones sean transformadas por el poder del Espíritu, porque somos controlados por el Espíritu. Salmo 19:14 dice, que las palabras de mi boca, decía el salmista, y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. La meditación de mi corazón. ¿Te has preguntado tú eso alguna vez y has dicho, Señor, ¿te agrada lo que yo medito? ¿Te agrada lo que yo pienso diariamente? ¿Te agradan mis pensamientos? Que a veces nos enfocamos en nuestras palabras y en nuestras acciones, ciertamente, ¿no? Decimos, no, pues yo no he hecho nada malo, no le he pegado a nadie, ni le he maldecido a nadie, pero ¿le agradan al Señor nuestros pensamientos? ¿Le agradan nuestras emociones? O dentro de nuestras emociones y nuestros pensamientos hemos querido matar y hacer tantas cosas. Y dejamos que los pensamientos se conviertan en un huracán sin control, ¿no? Y cualquier cosa que entra a la mente se convierte en un pensamiento y le damos vuelta y lo contemplamos. Y es peligroso porque después de que esos pensamientos entran ahí y dan vuelta, después se convierten en palabras y se convierten en acciones. ¿Cómo entonces dejar que el Espíritu Santo controle mis pensamientos? Solamente les voy a dar unos pequeños puntos prácticos. Desarrolla una nueva dieta mental. Tenemos que desarrollar una nueva meta mental. Así como nos alimentamos de la comida y de pronto decidimos, ya no voy a comer esto, ya no voy a comer aquello porque quiero cuidar mi cuerpo, así tenemos que alimentar nuestros pensamientos y desarrollar una nueva meta, una nueva dieta mental y decir, estas cosas ya no las voy a pensar o no voy a dejar que influencien mi mente. Estas cosas ya no las voy a dejar, ya no me voy a exponer a ellas, porque aquellas cosas a las que me expongo son las cosas que producen pensamientos en mi vida. Si todo el día te expones a películas de terror, pues en la noche muy probablemente vas a dormir y vas a soñar cosas de terror. Y vas a tener miedo hasta de tu propia sombra. Las cosas a las que nos exponemos producen procesos mentales. Lo que entra es lo que ocupa el espacio en nuestra mente. Lo que entra es lo que ocupa el espacio en tu mente. No podemos decir, no, a mí no me afecta eso. Claro que te afecta. Es una mentira decir, no, yo puedo ver todo esto, oír todo esto y no hay problema conmigo. Mentira. Porque en el subconsciente, aun cuando tú piensas que no, adentro de tu corazón, adentro de tus pensamientos hay una capacidad. Y esa capacidad se va a llenar. Y se va a llenar dependiendo de aquello a lo que te estás exponiendo. Entonces debemos de practicar y decidir activamente qué es lo que voy a dejar que entre a mi mente. Debo de practicar pensamientos que agradan a Dios. Practica pensar cosas que agradan a Dios. O sea, sé consciente de lo que piensas. Sé consciente de lo que piensas. Debemos de conscientemente decir, voy a dedicar mis pensamientos a esto. Voy a dedicar mis pensamientos a la palabra de Dios. Voy a dedicar mis pensamientos a aquellas cosas que son buenas, como nos decía en Filipenses, lo que es honorable, verdadero, justo, puro, bello, admirable. Y si te has encontrado durante mucho tiempo pensando en algo, hazte esta pregunta y di, ¿es honorable? ¿Es bueno? ¿Es justo? ¿O simplemente no sirve para nada? Y otra más, esfuérzate en luchar contra los pensamientos del enemigo. Sé consciente de las cosas que no debes pensar.
Debemos identificar aquellas cosas que son puramente diabólicas, del diablo, del enemigo. Y miren, no nada más son cosas que ya identificamos, ¿no? como diabólicas, como el matar a alguien, como a lo mejor la perfección sexual y cosas de esas, ¿no? Hay muchas otras cosas que son puramente diabólicas, los celos, las envidias. La envidia es tan diabólica que es lo que llevó al diablo a rebelarse contra Dios. Entonces, ¿qué cosas debemos de dejar de pensar para honrar a Dios en nuestra vida? Para entrar en la profundidad de una comunión con Él, en la que todo lo que hacemos es transformado, empezando con nuestras emociones y nuestros pensamientos. Si tus emociones te traicionan seguido, y seguido te encuentras triste, no es ese el propósito de Dios para un cristiano. Vamos a pasar por tristeza, sí, y dificultades, sí, pero no ese es el propósito de Dios, que permanezcamos en tristeza, que permanezcamos en dolor, que permanezcamos en conmiseración. Él nos ha llamado a un lugar más alto. La Biblia dice, y lo vimos la semana pasada, que nos ha puesto con Cristo en lugares celestiales, en las alturas. ¿Qué cosas están dominando nuestra mente? Y luego el Señor quiere que vayamos más profundo en nuestra relación con Él, para que después de que nuestras emociones y nuestros pensamientos son transformados, también sea transformadas nuestras palabras. Sean transformada la forma en la que hablamos. Miren, las palabras son tan poderosas, son tan importantes, son tan poderosas, que a través de la palabra es que se hizo y se mantiene el universo. Las palabras son tan importantes que el universo mismo fue hecho y se sostiene por la palabra de Dios. No por los deseos, no por los pensamientos, no por la obra, por la palabra. Dios dijo, hágase. No se movió, ni siquiera dijo, hágase. Y se hizo todo. Y la Biblia dice en Hebreos que todo se sostiene por la palabra de Dios. Hebreos 1:3 dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Fíjense qué tremendo, el carácter mismo de Dios. Jesús expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Qué tremendo que Jesús sostiene todo con su palabra. ¿Por qué? Porque Él mismo irradia el carácter de Dios. Entonces, cuando nuestro carácter es transformado a la semejanza del carácter de Cristo, nuestras palabras son transformadas y ahora nuestras palabras se convierten en una fuente de poder. En una fuente de poder que Dios puede usar. Él expresa el carácter mismo de Dios y sostiene con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha de la majestuosa de Dios en el cielo. Jesús expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo. En otra versión dice todo el universo con el gran poder de su palabra. ¿Entiendes realmente que hay poder en tus palabras? ¿Entendemos el poder que hay en nuestras palabras? ¿Entendemos el poder que hay en estas palabras? Jesús dijo que de toda palabra que habláramos íbamos a dar cuenta. De toda palabra. No nada más de las cosas malas. De toda palabra. Y en esta área también hay una lucha entre hablar lo bueno y hablar lo malo. Entre hablar cosas buenas y hablar cosas que no debemos de hablar. Proverbios 6. Del 12 al 3, dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. ¿A poco nunca dijeron eso? Mi mamá siempre decía, es que hablas con las patas. Ahí está, bíblico, era bíblico eso. Habla con las patas, o sea, no piensa lo que va a hablar. Dice cosas que después se arrepiente, dice cosas que no debe de decir, habla sin pensar. Dice, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Por el contrario, el Señor nos ha llamado a que sepamos lo que hablábamos. Miren lo que dice el Salmos 49:3. Pues mis palabras son sabias, decía el salmista, y mis pensamientos están llenos de buena percepción. ¿Qué vamos a hablar? ¿Palabras perversas o palabras sabias? Y esto
Es el resultado de lo que hay en nuestra mente, de lo que hay en nuestro corazón. Por eso es importante, ¿qué hay en nuestras emociones? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué está llenando nuestra vida? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Se han fijado en niños pequeñitos que dicen maldiciones? ¿Por qué? Porque en su casa se dicen maldiciones. Porque es lo que escuchan, es lo que oyen. Es a lo que están siendo expuestos. A lo mejor ni entienden lo que dicen, pero como a esto se fueron expuestos, es lo que hablan. Igual nosotros, ¿qué lenguaje estamos aprendiendo? ¿El lenguaje de la perversidad o el lenguaje del espíritu? ¿El lenguaje de la maldad o el lenguaje de la sabiduría? Dios quiere transformar nuestros pensamientos, pero también nuestras palabras. Algunos consejos: ten cuidado con lo que dices. Palabra hablada no vuelve atrás. ¿Sí o no? Ya la hablaste y aunque la quieras volver a agarrar y meter adentro de ti, no lo puedes hacer. Ya se dijo, ya se fue, ya alguien la escuchó, a lo mejor ya alguien leíste, a lo mejor ya se creó un chisme. A lo mejor tú mismo estás creyendo las cosas que estás hablando que no deberías de estar hablando. Y están produciendo temor en lugar de fe. Debemos de pensar, porque vamos a dar cuenta de cada palabra que decimos. Una cosa más, si lo que vas a decir es para destruir o es negativo, mejor no lo digas. Mejor no lo digas. Y lo más sencillo de todos, piensa antes de hablar. ¿Y cómo batallamos todos, incluyéndome a mí en esta área? Porque con la boca misma, dice la Biblia, honramos a Dios y después maldecimos a los hombres. Con la boca misma venimos y adoramos a Dios y luego hablamos mentiras, y luego hablamos chismes, y luego hablamos negatividad, y luego metemos un poquito de cizaña por aquí y otra por allá. Y luego desacreditamos a alguien y luego le gritamos a nuestros hijos. ¿Qué palabras estamos hablando? Porque la palabra del Señor nos dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. En Proverbios 18:21 dice: el que ama la lengua comerá de sus frutos. Ella tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. La boca, las palabras que hablamos. Entonces Dios quiere transformar lo que pensamos, pero también lo que hablamos como cristianos. Y no quiere que seamos mudos, ¿no? Y que no hablemos nada. Más bien quiere que hablemos lo que es de buen hombre. Todo lo bueno, todo lo puro, lo amable. Eso es lo que Dios quiere que hablemos, porque es lo que Dios habla. Habla bendición, habla sanidad, habla vida. Habla aquello que produce vida. Nuestras palabras son importantes. Y luego van nuestras acciones. La profundidad de nuestra relación con Dios produce buenas acciones. Produce buenas acciones. Una vez que tus pensamientos y palabras sean controladas por el Espíritu Santo, las acciones no serán difíciles de controlar. Pon atención a eso. Una vez que tus pensamientos sean transformados por Dios y que tus palabras sean transformadas por el Espíritu, influenciadas por el Espíritu, las acciones no van a ser difíciles de controlar. El problema es que queremos controlar nuestras acciones cuando tenemos, como les digo, un revorujo de emociones, un revorujo en nuestros pensamientos. Y nuestras palabras no se diga, ¿no? Dicen lo que no deben decir, hablan lo que no deben hablar. Y batallamos para controlar nuestras acciones. Pero si empezamos en el lugar correcto, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, entonces nuestras acciones van a ser el resultado de esa comunión con Dios. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. O sea, nosotros no podemos nada más escuchar las palabras de Dios. Tenemos que ser expuestos a Él y que esa palabra se convierta en vida para nosotros. Que se convierta en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, que hagamos nuestros los pensamientos de Dios. Y que ese poder nos transforme de tal forma que podamos llevar a la práctica las obras de la palabra de Dios.
que vivamos en las acciones que Dios tiene para nosotros. Mateo 5:15 dice: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Que sus buenas acciones. ¿Cómo están nuestras acciones? ¿Están reflejando lo que creemos de Dios? ¿Están reflejando lo que creemos de parte de Dios? ¿O ni siquiera nuestras personas más cercanas pueden ver algo de Jesús en nuestra vida? ¿Cómo están nuestras acciones? Porque tú y yo somos una lámpara. Tú y yo somos una lámpara que se pone en lugar alto. Tú y yo somos una lámpara que se pone en lugar alto para dar luz, para alumbrar a los demás, para que esas acciones se vean. Tus pensamientos y mis pensamientos no se ven. Las personas de allá afuera no van a ver lo que piensas, aunque sean muy buenos pensamientos, ¿no? Los compañeros de trabajo no van a ver que tienes buenos pensamientos. Los buenos pensamientos son buenos porque de ahí emanan las acciones, pero ellos no van a ver los buenos pensamientos, ellos van a ver las buenas acciones. Ellos van a ver las palabras. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Puede alguien identificarnos con solamente hablar? Y no estoy hablando de la manera de hablar religiosa, ¿no? Que digamos aleluya, gloria a Dios, amén, sí, y que grites ahí, hagas un grito de júbilo ahí. No, ¿cómo hablas? ¿Qué cosas hablas? De tal forma que las personas entienden que hay algo diferente en tus pensamientos, en nuestros pensamientos. Y luego, ¿qué cosas haces? Que te identifican con Cristo. Que nos identifican con Cristo. Miren, cuando Pedro negó a Jesús, dice la Biblia que Jesús le había dicho: me vas a negar, y Pedro dijo: no, Señor, no te voy a negar aunque todos te nieguen. Y cuando Pedro entró en ese tiempo de temor y de dificultad y de ansiedad a lo mejor y de no saber qué hacer, y negó a Jesús con las palabras, porque hasta maldijo, ¿no? Dijo cosas que no debía decir, pero sus acciones lo delataron. Lo encontraron y dijeron: hey, tú eres de los que andaban con Jesús, porque tu forma de ser te delata. Tu forma de ser te delata. Y no estaba tratando de que lo vieran, pero hay algo, tiene que haber algo. Nuestra profundidad en la relación con Dios tiene que producir vida en nosotros, tiene que producir vida en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, tiene que producir vida en las palabras que hablamos y tiene que producir vida en nuestras acciones, en cómo accionamos, en las cosas que hacemos día con día, durante la semana y todos los días. ¿Qué estamos haciendo? El Señor quiere que vayamos profundo, que vayamos a la profundidad de una comunión con Él en la que somos transformados, en la que somos cambiados, que nuestras emociones cambian, nuestros pensamientos cambian, nuestras palabras cambian y cambian nuestras acciones. Pónganse de pie conmigo para terminar. Nuestro carácter no es transformado por casualidad, sino por la exposición continua al poder, la presencia y la influencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Piensa en eso por un momento. Porque a veces pensamos que vamos a cambiar con el tiempo. El tiempo no cambia nada por sí solo. Tiene que haber una influencia de parte de Dios. Tiene que haber una influencia de parte del Espíritu Santo. Si tus emociones no han sido sanadas durante tantos años, no van a ser sanadas nomás por el tiempo. Tiene que haber una influencia del Espíritu Santo. Nuestro carácter no es cambiado por la casualidad. Miren, ni es cambiado por venir a la iglesia. Hay gente que va a la iglesia toda la vida, y nunca es transformada por Dios. Porque nuestro carácter es transformado por la exposición continua al poder, a la influencia y a la presencia del Espíritu Santo. Ahí es donde somos transformados.
continuamente. Y eres expuesto y te metes a ese río. No estás ahí de las orillitas, sino que te metes a ese río. Vas a la profundidad y dices: Señor, necesito ser transformado, quiero ser cambiado. Mis palabras van a cambiar en este año. Mis emociones van a cambiar, mis pensamientos van a cambiar, mis acciones van a cambiar. Quiero ser transformado por el poder de tu presencia. Levante sus manos conmigo. Vamos a terminar orando, pidiéndole al Señor. Vamos a entrar a la profundidad de su presencia.